El señor ministro del Interior y el registrador nacional durante la comisión de seguimiento al proceso electoral. Ministro Luis Fernando Velasco, gracias por estar en Caracol Radio y buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy cordial. Ahí pusimos el audio, pero se oye un poquito encajonado porque es un escenario abierto. ¿Qué fue lo que pasó, ministro? No, hombre, Gustavo, me quedé pensando después de que comencé a ver algunos titulares y hablé con el propio registrador, con Alexander, y no fue ni mi intención ni la de él algún enfrentamiento. Estábamos en la Comisión de Seguimiento Electoral, que es una comisión interinstitucional. Asisten 2 organismos internacionales, asisten algunas veedurías ciudadanas, pero también está la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, el Consejo Electoral, la Registraduría, 4 ministerios, 30 dirigentes de partidos políticos de distintas vertientes. Y entonces cuando se hace esa comisión se pacta todo, y entre las cosas que se ha pactado es que no hay declaraciones unilaterales, sino que las conclusiones de la misma se entregan después de que termine la comisión de seguimiento electoral a través de una rueda de prensa. Y entonces así se hace. Yo presido esa comisión, arranca la reunión, hacemos la intervención, varias de las personas que tenemos que hacer la intervención, y en el momento en que iba a intervenir el señor registrador, alguien da la orden de que entre la prensa cuando eso no estaba definido, no era parte del orden de las acciones que íbamos a adelantar, y simplemente hago caer en cuenta en eso. Le pido a la prensa que una vez termine la reunión se den conclusiones colectivas y no simplemente una declaración individual, y eso fue lo que pasó. Pero no, aquí tengo el propio chat con el doctor Alexander Vega, con quien tengo respeto y pues trabajamos conjuntamente en esta tarea, y le dije, hombre, Alex, ¿tú sentiste que hubo algún tipo de enfrentamiento? Me dijo, no, realmente no lo sentí, simplemente hiciste esa claridad que acabo de explicar. Bueno, perfecto, porque nos habían dicho incluso que se había parado en ese momento un poquito mortificado, que él quería revelar esos datos y en fin. Oiga, ministro, entonces ustedes están totalmente convencidos de que no habrá necesidad de suspender elecciones en ninguna parte del país. Pues es nuestra obligación, Gustavo. Nosotros estamos trabajando para eso. Fue muy interesante mostrarle ayer a los partidos, que además creo que vieron con interés qué está haciendo nuestra fuerza pública, nuestra policía. Más de 300,000 hombres comprometidos en lo que será la seguridad del proceso electoral. Desde ya se ha distribuido quiénes son los responsables de cada puesto de votación. Ahí están las fuerzas militares, ejército, la FAC, la Armada, la Fuerza Pública con la policía, la UNP, etcétera. Y cada uno desde ya sabe quién es el responsable de cada uno de los puestos. Ya tenemos las comunicaciones, hemos hecho algunas pruebas para que las cosas nos funcionen, y es pues nuestra obligación entregarle al país la posibilidad de que en todo y cada uno de los puestos de votación se pueda desarrollar esa jornada electoral. Ministro, nosotros lo informamos aquí en 6 AM, en el caso de Arauca, por ejemplo, uno de los candidatos, Juan Pablo Jiménez, tuvo que abandonar el departamento por amenazas. En el Huila también hay panfletos de las disidencias de las FARC amenazando a candidatos al Consejo y a la gobernación también. ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger específicamente a estos candidatos a los que se ha comprobado que hay amenazas? En esa comisión, las distintas entidades entregan sus reportes, y son reportes que nosotros tenemos que recibir con mucho respeto, porque, por ejemplo, los que entrega la Defensoría, esas alertas tempranas vienen de lo que la Defensoría habla con la propia región, la Procuraduría tiene sus reportes, la propia Fiscalía ayer nos entregó un reporte interesante señalando que frente a amenazas o situaciones complejas hay algo así como 150, probablemente unas más, unas menos,
noticias criminales que han obligado a adelantar un tipo de investigación. Como ahí en la comisión está nuestra fuerza pública, ellos trazan toda una estrategia para mejorar seguridad en aquellas zonas en donde hemos recibido estos reportes. Pongo un ejemplo. Parte del proceso electoral es la inscripción de cédulas. Cuando abrimos inscripción de cédulas, en el 0.5% de los puestos de votación hubo dificultad para abrir los puestos de votación por problemas de seguridad, por problemas de orden público, particularmente en zonas como el Chocó. Y entonces la fuerza pública hizo todo un plan para llegar a esas zonas y permitir, como efectivamente se permitió, abrir los puestos de votación y abrir la inscripción de cédulas. Eso mismo estamos haciendo ahora. Entonces, la fuerza pública recibe esa información, que la estamos recibiendo, que no queremos evadir el problema, ni decir que no, que todo es un paraíso y que todo está funcionando perfectamente. No, evidentemente hay unas zonas del país en donde hay unos problemas y recibiendo esa información, pues estamos actuando sobre los problemas. A ver, Vanessa, ¿usted tiene inquietud sobre esto con cifra en mano? Pues es que al menos 63 masacres se han registrado en el 2023 en el país. La más reciente, recordemos, fue la de la semana pasada en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, cuando 3 adultos mayores fueron asesinados con arma blanca en una finca que queda en la vereda La Paloma. Entonces uno dice, ministro, con esos niveles de violencia, el gobierno, ¿cómo puede garantizar el orden público para las elecciones que se vienen, que pareciera estar incendiado? El país es lo que siente uno, ¿no? No, Vanessa, no está incendiado, sí tenemos dificultades. Ayer hicimos un ejercicio bien interesante con los señores gobernadores de Arauca, Norte, Santander, Casanare y Boyacá. Tuvimos una reunión con el señor con el presidente de la República, el ministro de Defensa, el director del DAPRE, la consejera de regiones, y estuvimos revisando varios temas, entre ellos el tema de seguridad para el proceso electoral. Y óigame esta cifra, que es bien interesante. Nos preocupa a todos el tema de Arauca. Arauca tiene unos índices de homicidio que son los más altos del país por cada 1.000 habitantes. Es un tema complejo. Pero cuando revisamos el histórico, encontramos que la diferencia entre el 2022 y el 2023 es que se ha bajado en un 64% los homicidios. Claro, no nos sentimos tranquilos con los índices de violencia de Arauca, porque no es solo que se baje el 64%, sino que no haya asesinatos, que no haya homicidios. Pero haciendo un ejercicio en gran parte del país y en comparación con otros años, se ha bajado en la mayor parte de los departamentos los índices de homicidio. ¿Qué hemos detectado? Hemos detectado que en varios de estos departamentos donde hemos logrado bajar homicidios, se ha subido, por ejemplo, las extorsiones, y eso tiene una explicación. El ejército, la policía, la fuerza pública en general, está haciendo unas acciones muy fuertes en zonas en donde estas organizaciones ilegales tenían las fuentes de financiamiento. Ustedes vieron los videos de la llegada de la fuerza pública al Plateado en el departamento del Cauca. El Plateado es un corregimiento del municipio de Argelia, en donde se concentra casi que el 70% de la financiación ilegal de los grupos a través de los cultivos ilícitos, la transformación de la coca, la cocaína. Y entonces cuando se golpea esa economía, reaccionan de otra manera y es evidente que aumenta la extorsión. Ni le digo los fiestonones que me dijeron hacen en Argelia la gente mexicana que está allá, con buen tequila y los mejores artistas. Mire, la mesa venía más preparada que un cumis. Vanessa tenía pregunta con cifra y Espinosa tiene pregunta con audio. Espinosa. Es que, Gustavo, el ministro seguramente
puede estar intranquilo por la famosa subcomisión para la reforma de la salud que fue aprobada en la Cámara de Representantes hace pues unas horas. Y este es el momento, Gustavo, quisiera que el ministro oyera esto, en el que el subsecretario de la Cámara, Raúl Enrique Ávila, está leyendo la proposición, la propuesta para que se cree una subcomisión. Es un audio cortico y oiga lo que pasa al final. Proposición. En el marco del trámite legislativo que surte el proyecto de ley número 339-2023, Cámara, con la intención de atender la propuesta del señor presidente Gustavo Petro de construir un acuerdo nacional de manera respetuosa, presentamos proposición para la creación de una subcomisión integrada por todos los partidos que conforman la Cámara de Representantes, la cual tendrá como finalidad la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de mesas de diálogo nacional que estarán abiertas a la participación ciudadana. Señor secretario, se pone en consideración de la plenaria el orden del día leído junto con las proposiciones presentadas. ¿Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones? Aprueba, presidente. Ahí básicamente lo que pasó, Gustavo, es que se dejaron meter en el gobierno en bloque el orden del día y la proposición. Y la proposición lo que ha generado es que la reforma a la salud este año, esta legislatura, tampoco se va a discutir. Ministro, ¿esa es su responsabilidad? Gustavo, querido Espinosa, yo sé un poquito de reglamento del Congreso, estuve 24 años ahí. El efecto de la proposición que crea una subcomisión no es la primera vez que se crea una subcomisión para intentar concertaciones. Las subcomisiones son decisiones que pueden ser primero decisiones de toda la plenaria o decisiones del presidente de la Cámara y Senado. Yo fui presidente del Senado. Pero para efecto del debate de un proyecto, lo que legalmente se ordena y se obliga es que haya una ponencia frente al debate. La reforma a la salud ya tiene ponencia presentada en la plenaria de la Cámara. Esa ponencia ha comenzado ya a debatirse. ¿Cómo se inicia el debate de esa ponencia? Primero se revisa si hay impedimentos. Si hay impedimentos, se comienza a votar los impedimentos. Se presentaron cerca de 70 impedimentos y se han votado cerca de 54. Faltan 16 impedimentos para votar. Entonces, lo que sigue ahora en la plenaria de la Cámara es votar esos impedimentos. Mientras se votan los impedimentos, puede sesionar, como sesionan normalmente las comisiones que buscan consensos en este y en cualquier otro proyecto de ley. Pero eso no frena el debate, porque entre otras cosas hay una ponencia que dice que se archive el proyecto, que es la primera que tiene que votarse. En la medida en que hay una subcomisión tratando de buscar una concertación, que es una buena noticia, porque cuando se aprueba esa proposición lo que se dice es que va a haber reforma a la salud, que lo que quieren es hacer una concertación. Entonces, esa comisión va trabajando y el ritmo del debate lo pone el presidente de la Cámara y lo pone las normas que ordenan cómo se hace un debate. Y entonces, votadas los impedimentos que esperamos se puedan terminar de votar la próxima semana, quien ha presentado la ponencia de archivo de la reforma a la salud lo explicará ante la plenaria de la Cámara y la plenaria de la Cámara votará si se archiva o no. ¿Por qué necesita votarse? Porque si se archiva esa ley, pues ya no hay necesidad ni siquiera de la comisión porque no va a haber ley. En ese instante, en ese interregno, se sigue haciendo la concertación. Si se vota negativamente el archivo, pues se va a votar la ponencia que dice que se le dé debate y entonces la comisión informará si se ha encontrado algún tipo de consenso o no. Si se ha encontrado el consenso, se intenta votar el consenso y si no se ha encontrado el consenso, se va votando los artículos que no tienen proposiciones en contra, que no tienen ninguna proposición modificatoria, y luego los que tienen proposición, ya sea que piden que se eliminen los artículos o que se modifiquen los artículos, de manera que una proposición de esas no
frena el debate de un proyecto. Pues vamos a ver cómo nos va con la subcomisión y con el desarrollo, por supuesto, de esa importante discusión del proyecto de salud. Señor ministro, muchas gracias, muy amable. A usted, Gustavo, mil gracias por la llamada.